La obra Junta Cadáveres fue escrita por el uruguayo Juan Carlos Onetti, quien es considerado uno de los máximos exponentes de la literatura hispanoamericana. Obtuvo el prestigioso premio Miguel de Cervantes en 1980 y también obtuvo el Gran Premio Nacional de Literatura de Uruguay en 1985. El libro nos cuenta sobre una historia que se desarrolla en un pueblo ficticio llamado Santa María, en el cual hay mucha gente conservadora, religiosa, y bueno, se quiere crear ahí un prostíbulo. Entonces nos narran que llega Junta Cadáveres, o su nombre, Larsa, con tres prostitutas, llamada una Nelly, otra Irene y otra María Bonita, siendo María Bonita creo la mayor, con casi 40 años. Entonces también nos cuentan en esa historia sobre la corrupción, ¿no? El poder político religioso que se tiene, en el cual la parte conservadora lucha contra este conflicto, ¿no? Esta problemática del pueblo, ¿no? Que vendría a ser el prostíbulo. Entonces nos cuentan también el intercambio de favores en la corrupción, ¿no? En la política también, cuando nos narran que el boticario Barte quería crear un prostíbulo, ¿no? Para tener una fuente de ingreso más. Y por parte del doctor Díaz Grey, quien es de la parte conservadora, pero dado los intereses políticos y económicos, acepta, no está de acuerdo con la apertura de este prostíbulo, siempre y cuando el boticario Barte les dé los permisos del puerto de los trabajadores ahí, ¿no? O sea, más comisión, más plata. Total de corrupción. Al principio cuando el doctor Díaz le dice a Barte, al boticario, se queda frío, no lo agarra frío y no acepta. Sin embargo, tiempo después, el, el boticario lo manda a citar, a llamar al doctor Díaz hasta su casa de verano, eh, su casa de campo creo que era, a que lo vaya a ver porque estaba enfermo supuestamente, pero bueno, lo llamaba para concretar el trato, ¿no? Y va, a pesar de que el camino es tedioso, ya que empieza a llover, hace frío, hay mucha vegetación, entonces es dificultoso, ¿no? Al llegar. Sin embargo, cuando llega ya lo recibe con toda la cordialidad que puede y le dice que le disculpara porque la primera vez que le dijo, bueno, lo agarró frío, entonces no sabía qué responder, pero que ahora había analizado más las cosas, había reflexionado y bueno, le iba a dar lo que quería, ¿no? El permiso del puerto a cambio de que le dé el permiso de abrir el prostíbulo. Pero también le pide otro favor, ¿no? Algo adicional, que es que localizara a Larsen, a Junta Cadáveres, para que le ayudara en los inicios del prostíbulo, ¿no? Ya que Junta Cadáveres era un experto en la materia y por eso es su nombre, ¿no? Porque él juntaba prostitutas viejas, ¿no? Viejas y por eso se les llama cadáveres, ¿no? Junta Cadáveres. Entonces, bueno, pasa el tiempo, se acepta y al final se abre este prostíbulo en el cual Junta quería un prostíbulo de lujo, sin embargo no se puede y le dan una casa viejita, no como él quería, que con tones con colores, perdón, azules, celestes. Y bueno, con eso empiezan, ¿no? Y aquí también vemos que al ser el pueblo, como ya había dicho, conservador, estalla una bomba, ¿no? Al abrir esto. Y vemos como la parte conservadora trata de luchar contra esto. Quien encabeza a la parte conservadora religiosa es el sacerdote Verne, quien quien su sobrino es Marco. Otro personaje que también nos habla el libro es sobre Julita, quien ella tuvo su esposo pero falleció y tras su muerte ella quedó loca,
mal de la cabeza. Y su esposo tenía un hermano menor, que es Jorge, tiene 17 años. Y este personaje se aprovecha de la locura, ¿no? De la inocencia de, de Julia. Y bueno, establece una relación con ella, ¿no? A pesar de que ella cree supuestamente que su hermano es el quien está con él, ¿no? Eh, y bueno, esta parte conservadora es la que lucha con la problemática del pueblo, que es el prostíbulo. Y cuando el pueblo empezaba a acostumbrar a este mal, por así decirlo, eh, la parte conservadora actúa, ¿no? Haciendo cartas anónimas, exponiendo, ¿no? Funando, como se dice ahora, a la gente que iba a ese prostíbulo y los exponían, ¿no? Anónimamente decían, ¿no? Tal persona eh, fue al prostíbulo, ¿no? Y como el pueblo chico todos se conocen, entonces buscaban la manera de que se enteraran y así tuvieran vergüenza, ¿no? Y dejaran de hacer esto. Eh, el sacerdote por su parte también daba homilía, ¿no? Charlas sobre la promiscuidad, sobre que eso está mal, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo se inicia esta guerra, ¿no? Este conflicto entre estos dos bandos, ¿no? Y vemos también la parte donde junta cadáveres o Larsen le va afectando todo esto, ¿no? De cierta manera ya la gente o los que estaban a su alrededor ya no se le acercaban, ya no le hablaban, no le dirigían la palabra, porque lo veían, si lo veían con él, automáticamente lo relacionaban, ¿no? Con el prostíbulo, entonces por eso como que lo dejaban de lado. Bueno, al final, eh, supuestamente, gracias a las influencias, ¿no? De la parte conservadora, se logra cerrar el prostíbulo, ya que creo que no era el permiso, como que se había acabado o no era verdadero o legítimo. Entonces se tiene que cerrar este prostíbulo. Y bueno, Larser se tiene que ir, ¿no? Se va de la ciudad con las tres prostitutas, María, Bonita, Irene y Nelly, ¿no? Mientras tanto, la parte de Jorge, el cual era un jovencito, pues, ¿no? El cual como que él también quería ir al final, pero no pudo, porque no lo dejaba, ¿no? Siendo joven. Em, Cuando se entera esa noticia, él trata de ir, ¿no? Atrás de ellas para iniciar una nueva vida. Pero para esto ya le dan una noticia de que Julita se había, se había matado, ¿no? Se había suicidado. No lo dicen oficialmente, sino que nos dicen que estaba colgada, ¿no? Entonces ya se sobreentiende, pues, ¿no? Eh, y bueno, así termina esta obra, la cual, como ya había dicho al principio, nos hablan de la corrupción, ¿no? Política, religiosa. También nos habla sobre la gente que tiene doble moral, ¿no? En la que por un lado dice una cosa, pero no lo cumple, ¿no? No es congruente con lo que sus acciones, con lo que habla. Eh, a mí me ha gustado más o menos la obra. La verdad que la historia es un poco interesante, pero se me hizo larga al comienzo, nomás para la parte de, de que ¿cómo se dice? Que el doctor Díaz vaya a visitar a Barte, el boticario. Narraban y se hacía como muy larga, ¿no? Como que lo extendían demasiado para lo que al final era, ¿no? Que era aceptar el trato y así a medida que va la obra, ¿no? Y bueno,
esa parte no me ha gustado mucho. Tiene una segunda parte que es El Astillero, pero no lo he leído, solamente he leído esa parte, que es la continuidad de esta obra, ¿no? Pero al fin y al cabo solamente leyendo esta parte, que es Junto a Cadáveres, podemos darnos cuenta, ¿no? De por qué eh, este, este autor, Onetti, nos muestra, ¿no? Cómo es que él veía, o nos trata de decirnos sobre exponer más que todo la corrupción, ¿no? Que hay, la doble moral, etcétera. Entonces, esta obra, como las demás que se hemos podido ver en este canal, se recomienda leer, ¿no? Para tener un poco más de conocimiento sobre diferentes literaturas, ¿no? Entonces, por mi parte, eso ha sido todo. Así que seguramente nos vemos en otro video.